Buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo con el profesor Ricardo Lorenzo. Cuéntanos, profesor Ricardo, ¿en qué trabajas tú? Yo soy profesor universitario, también soy director de producción audiovisual y desde hace ya unos cuantos años me estoy dedicando casi que en un 90% de mi actividad profesional a la docencia, a la enseñanza. Y uno de esos aspectos o una de esas formaciones audiovisuales en las cuales estoy trabajando tiene que ver con oportunidad, acciones ciudadanas. Desde hace ya un par de años, gracias a las buenas gestiones del equipo de oportunidad, estamos trabajando en conjunto, formando a nuevos realizadores audiovisuales para que hagan activismo en pro de los derechos humanos a través de piezas audiovisuales poderosas, a través de piezas audiovisuales que llamen al cambio, a través de piezas audiovisuales que llamen a la motivación y sobre todo al empoderamiento de los propios estudiantes para convertirlos en agentes de cambio, no solo a nivel personal, sino para su entorno. Entonces es una formación integral, no solamente de audiovisuales, sino que también para que ellos mismos puedan cambiar y entender lo que están haciendo. Muy bien, entonces, bueno, ya más o menos me respondiste un poquito a la primera pregunta, pero vamos a hacerla para que el público la sepa. Que la primera pregunta es: háblanos de tu trabajo como profesor en las artes audiovisuales aquí en Oportunidad. Como ya diste un abrebocas, ¿qué te parece si nos comentas un poco de tu experiencia siendo profesor aquí en Oportunidad y bueno, en estas formaciones que, por lo que sé, luego vienen los festivales? Sí, ciertamente. Mira, ha sido un proceso muy enriquecedor, no solamente en lo personal, sino en lo profesional, porque me ha permitido a mí particularmente crecer en todos los ámbitos, el profesional y el personal. ¿Por qué? Porque me permite conocer personas y yo también me retroalimento de los estudiantes. Claro. Y es un proceso muy interesante. Y de hecho tú eres una estudiante, y este proceso es muy interesante porque ahora estoy yo del otro lado. Para que veas cómo cambian las cosas. Cómo cambian las cosas. Entonces parte de lo interesante de todo este juego es poder transformar situaciones, personalidades, formas de pensar y mostrarle a los muchachos a partir de mi experiencia profesional que sí se pueden hacer audiovisuales interesantes, que emocionen, que conecten y que sobre todo transmitan un mensaje poderoso. Entonces en este proceso hemos podido aprender a cómo llegarle a los muchachos para conectar emocionalmente y que ellos puedan transitar el hecho de no solamente interiorizar todo lo que implica los derechos humanos con la complejidad que los derechos humanos tienen, sino que al mismo tiempo ellos puedan transformar toda la palabra que está dentro de los derechos humanos, que es básicamente texto, es básicamente una área que está enfocada en la lectura, en la palabra escrita, en las leyes, en la sociología, transformar todo ese lenguaje técnico a un lenguaje audiovisual que es otra cosa, que nada tiene que ver con el tema directamente de los derechos humanos y que al mismo tiempo resumirlo todo en un minuto. Entonces también eso los pone a ustedes en una especie de arena movediza que es como que, ¿qué hago? Es que todo es tan grande, no, y buscar el tema y después cómo lo enfoco. O sea, son varias cosas que hay que tomar en cuenta, pero al final cuando ves tu corto y todo lo que hiciste, todo tu esfuerzo y que, wow, yo hice eso. Claro, y como todo proceso, nosotros dentro del proceso, valga la redundancia, de enseñanza, también hemos ido evolucionando, porque hemos ido entendiendo cómo manejar el proceso de competencias para que ustedes puedan ampliar y sobre todo entender lo que estamos haciendo. Entonces por eso te decía que es un proceso de retroalimentación tanto en lo profesional como en lo personal, porque nosotros también hemos evolucionado con ustedes. Y si nosotros vemos las primeras propuestas que se presentaron a las últimas, hay una gran diferencia, hay un gran avance, hay una gran mejora y las que vienen van a ser mucho mejores. Ambos crecen, ambos puntos crecen. ¿Cómo nos ayudan las producciones audiovisuales a la visibilización de los derechos humanos? Mira, Mafer, esto es muy importante y voy a hacer un poco de conexión con la pregunta anterior, porque es que yo vengo del área de la publicidad. Los audiovisuales de derechos humanos tienen otra cosa. Es otro componente. Es el otro polo. Es el otro polo. Es saltar de la A a la Z sin pasar por las letras del medio, ¿no? Entonces, poder amalgamar esas dos cosas ha sido muy, muy interesante.
porque me ha obligado a mí en lo personal a tratar de mezclar las dos cosas. Okay. Los derechos humanos son densos en su estructura. Sí. Son difíciles incluso de acercarte por primera vez. Dices, no, esto es como muy complicado, ¿qué hago con esto? Entonces el poder transformar, el reprocesar toda esa información aplicando los conocimientos publicitarios ha sido muy interesante. Entonces en este sentido construimos piezas, sino para que esa información, más allá de que sea una denuncia en sí misma, motive al otro a hacer algo. La idea es que personas como tú, jóvenes como tú, que pasan por el proceso, se motiven a hacer cosas como esta. Se animen a hacer estas formaciones. Claro, y que a su vez hagan incidencia en sus espacios comunitarios, en sus espacios de estudio, en sus hogares, y generen el motor del cambio. Y estamos acostumbrados a estar 24/7 con un teléfono y a verlo todo, a la inmediatez, a lo cortito de la información. Entonces claro, el audiovisual no solamente es una pieza interesante, sino poderosa para comunicar y hacer cambios. Y sobre todo, insisto mucho siempre en este punto, y tú te recordarás en las clases, que es llevar aguas abajo, es decir, llevar la información a todo el mundo. Claro. Los ciudadanos en Venezuela, nosotros todos, hemos normalizado situaciones que no son normales y que creemos que están allí como algo rutinario, como algo normal, y resulta que son violaciones a los derechos humanos. Y a través de estos videos, no solamente los estudiantes y los profesores, sino que todos quienes ven el audiovisual se enteran de que esas cosas realmente son. Aprendemos más sobre nuestros derechos. Correcto. ¿Cuál crees que ha sido el impacto que tienen estos cortometrajes, según tu perspectiva? Mira, el impacto más importante que yo creo desde mi punto de vista como facilitador, como docente, como profesor aquí en Oportunidad Acciones Ciudadanas, es ver a los chamos, a ustedes, transformarse, interiorizar el mensaje. Entonces creo que el audiovisual es un hecho imperecedero, siempre va a estar allí, va a quedar en los canales de YouTube de Acciones de Oportunidad para que ustedes los puedan ver. Pero más allá de eso, que están ahí disponibles, es el cambio en ustedes. Porque no solamente va a quedar en un audiovisual, es decir, el primero que hagamos es la piedra fundacional del camino que a ustedes les toca hacer. Sí. Y afortunadamente, gracias a Dios, a todos los que han pasado por acá por Oportunidad, todos están haciendo, o en su gran mayoría, todos están en audiovisuales, la mayoría está trabajando haciendo activismo de derechos humanos a través de audiovisuales, y muchos de ellos inclusive están trabajando en la propia organización. Entonces eso es muy, muy interesante. Sí, yo siento que es como un antes y después. Sí. Se abre un panorama totalmente diferente, totalmente nuevo, que por ejemplo yo antes no me imaginaba aquí sentada ahorita contigo, después de todo esto. Claro, es que de hecho yo siempre tengo un juego muy interesante con ustedes en el último día de clase o en los últimos días de formación, que les pregunto, bueno, personalizándolo en ti, bueno, ¿cómo es la Maffer de ahorita a la Maffer que arrancó el primer día? ¿Cómo está? Y siempre es muy emocional el momento, porque ustedes se dan cuenta de que sí, en 15 días ustedes... Sí. Total. Muchísimas gracias, profe. ¿Quiere añadir algo más? ¿Algún mensaje que tenga usted para darle a toda nuestra audiencia? Bueno, gracias a ti, Maffer, particularmente por este espacio tan divertido. Gracias a todo el equipo de Oportunidad, gracias a Luis, a Lina, a Carlos y a toda la gente maravillosa que hace posible este trabajo. Y no me queda más que a todos los que vean esto, invitarlos a que se formen en Oportunidad, a que se formen a hacer audiovisuales, porque ojo, esto no solamente está dirigido a jóvenes como Maffer. Aquí hemos tenido también adultos trabajando, haciendo formación audiovisual, y hoy son personas de gratísima compañía, porque incluso en algunos casos hemos compartido espacios de trabajo fuera de acá. Entonces mi llamado es a que vengan, se formen, aprendan, y sobre todo, luego que aprendan, pues continúen haciendo el trabajo de activismo en derechos humanos a través de productos audiovisuales, como este, que es un podcast. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, esperamos tenerte por aquí en algún otro momento, y por ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio, así que chao. Chao.